Buenas noches, familia. Quise hacer este video ya cayendo el sol. Bueno, ya realmente es bastante tarde. Pero quería compartirles mis experiencias generales no solo de este lugar, sino de Topes. Topes de Goyantes, la verdad que es un lugar bonito, muy bonito, mucha naturaleza. Todo está alejado. Mayormente se viene aquí a hacer senderismo, a visitar las cascadas, ese tipo de cosas. Hay 2 o 3 lugares que están un tanto distantes, de difícil acceso, y solamente se logra acceder ahí a través de excursiones. Excursiones con las que hay cierta dificultad para acceder a ellas, porque se le venden mayormente a los turistas. Para los cubanos es muy difícil organizarlas. Requieren un mínimo de personas y entonces últimamente no están insertando a los cubanos dentro de las excursiones de los turistas. Y eso dificulta un poco más que los cubanos podamos acceder a esas excursiones. Me refiero a Guanayara, por ejemplo. Este lugar en particular, donde me estoy quedando aquí, se podría decir que es un paraíso. Que conste que no le estoy dando promoción, pero siempre me gusta compartir con ustedes mis experiencias de todos los lugares donde me quedo. Este lugar está apartado. Miren, aquí tenemos una rana que se ha pasado ahí todos los días que he estado aquí. Esa es su casa. Ella duerme allá adentro y sale por la noche y bueno, no sé si llega a saltar de ahí. Ojalá que no. Bueno, un lugar bastante apartado, en medio de la nada, que cuando se viene por el camino, uno lo primero que se choca es que hay que cruzar un árbol para llegar acá. Pero se puede dar la vuelta y entrar por otro lado, que se cruza un río. Tiene un planchón, una plancha para cruzar el río y se puede llegar aquí. No hay internet, muy lenta, si se logra conectar uno. La señal de teléfono también extremadamente lenta y lo malo que tiene realmente es que queda muy apartado del centro de información. Apartado me refiero a un poco más de 1 kilómetro. Hay que caminar para llegar al centro de información y poder reservar las entradas a las excursiones, que hay que pagarlas. Todos esos senderos hay que pagarlos, cuestan para los cubanos 75 pesos. Habría que ir hasta allá, reservar, regresar para atrás y entonces comenzar el trayecto. Está un poco alejado de las cosas. Con respecto a la ducha, bueno, el agua sale de la piedra, pero no es perfecto, tiene que mejorar un poco. Por ahí sale el agua, por ahí, por la piedra, no muy estable, pero por ahí sale. Y un detalle interesante es que aquí en Topes de Goyantes el clima es tan húmedo que el dinero se humedece, se mantiene mojado todo el tiempo. Puede venir seco, pero se humedece. Eso pasa con las libretas, con las hojas, con todo lo que sea papel, todo se humedece. Ponen el agua caliente a una hora determinada, durante el día no hay. Parece que hay que mejorar el sistema de agua, ¿no? Los tanques que tienen un calentador solar muy pequeño. Parece que tienen que mejorarlo y comprar otro más grande porque el agua caliente casi no dura. Con una persona no dura. Cuando las 2 habitaciones están rentadas, dura menos todavía. El lugar lo que tiene de fantástico es precisamente estar en medio de la nada. Que usted cuando se queda aquí se abstrae del mundo y se olvida de todo. Lo único que siente es el sonido de los pájaros, de los insectos, de las ranas. Eso sí, hay muchas ranas aquí. No es solamente esta, para nada. Hay un ejército de ranas. Eso quería compartir con ustedes, mis experiencias en este lugar, hacerles la manera de un video resumen para que supieran más o menos cómo funcionan las cosas aquí y cómo funcionan en Topes de Goyantes en general. Todo alrededor del centro de información. Todo lo que usted vaya a hacer, va a visitar un museo, va a hacer un sendero, lo que usted vaya a hacer. Tiene que ir al centro de información y ahí sacar un ticket. Luego entonces moverse. Una cosa curiosa es que cuando estuve ahí me dijeron que no me podían vender un ticket para mañana. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un sendero mañana, hoy no me pueden vender el ticket. Una cosa que me parece un tanto absurda, ¿no? Porque tener que caminar 1 kilómetro hasta allá para después regresar y empezar el sendero, vaya, se mata uno, ¿no? Demasiado esfuerzo. Pero bueno, las cosas de Cuba. Supongo que eso en algún momento cambie o quizás sea como mismo pasa con las excursiones de los extranjeros donde no insertan cubanos y sin embargo las excursiones de cubanos no las están haciendo porque por X o por Y siempre hay una excusa. Otra cosa que se deben estar preguntando es sobre el tema de los mosquitos aquí. Bueno, por la noche
casi no hay mosquitos. Por el día sí, y por la tarde también hay mosquitos. No solo mosquitos, también jejenes, pero eso es algo natural del campo, es casi inevitable. Sí me asombró que por la noche no los hubiera, pero por el día sí hay que andar con pullover, de mangas largas si se puede, y con repelente, bastante repelente. Y aquí tienen 2 hamacas. Bueno, familia, como siempre, si ustedes necesitan el contacto de este lugar, déjenme saber a través de nuestro chat privado de WhatsApp para los miembros del canal. Si estás viendo este video y no eres miembro del canal, entonces a través de Instagram o Facebook, y te daré el teléfono para que puedas contactar la casa si vas a venir. Nunca está de más que ustedes dejen su like, creo que eso ayuda al video. Lo pueden compartir con sus amigos y familiares, ya que el enlace va a estar abierto para que así lo hagan. Y díganle a las personas que vean este video, que no sean miembros del canal, que se suscriban al menos. Así nuestro canal continúa creciendo y llegamos a más personas. Los quiero, familia. Nos vemos en otro video más. Ya no desde Topes de Goyantes, ya desde un lugar diferente.